respecto a la unidad de sistema cardiovascular circular. Entonces, vamos a ver. Si hay alguna consulta, jóvenes, no duden en levantar la mano, por favor, con toda confianza. No solamente consulta, sino también observación o aporte. Eso va a tener, si es un aporte, un buen aporte, se va a considerar obviamente en la calificación sumativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se asume que el estudiante que hace una aportación es porque ha pasado y conoce el tema de antemano, antes inclusive de que nosotros lo estudiemos acá, ¿no? El día de hoy se les ha solicitado, ¿qué pasó, chicos? El día de hoy se les ha solicitado que traigan el acto potable. Sin embargo, no se les ha dado la indicación que puedan utilizarla desde el inicio de la clase. Así que les voy a solicitar, por favor, que cierren sus laptops, cierren sus cables y no tengan a la mano los dispositivos electrónicos porque los va a distraer. ¿Ya? Quisiera saber, chicos, si ya iniciaron con las prácticas del curso. ¿Sí? ¿Aún no? ¿Dónde está Jacqueline? ¿Jacqueline es la delegada? Saraí. Delegada de... Saraí, dime, ¿te has comunicado con la licenciada Silvia? Sí, le dijo. Yo tenía primero la sección A, la relación me envió. Adelante. Esta sección A y hoy día ya se es práctica. ¿Ya? En el caso de nosotros todavía me va a comentar Tengan en cuenta que tienen que revisar bien sus votaciones, porque tienen creo que 3 cursos que tocan este semestre, ¿no? Sí, creo que va a ser 5. ¿Cómo? O sea, hay 2 integrados. Ya. Conmigo yo solamente con la Talía, Ya. con la licenciada Talía y ella me mencionó eso, pero el otro licenciado no me mencionó. Con Cintia la habrás comunicado. Talía, no la conozco. Cintia sí. El otro licenciado. Ella es la que está encargada del SEBA, supongo que el otro licenciado. ¿Conseguiste su número? No me vino, pero voy a tratar de conseguir. Voy a conseguir hoy día el departamento de conseguir número porque no es posible que no esté cumpliendo con las actividades. Disculpen, chicos, en mi hidrato he tenido una noche bastante en la U. ¿Ya? Muy bien. Entonces el día de hoy vamos a revisar la anatomía del aparato cardiovascular, sistema cardiovascular en realidad. ¿Ya? Vamos a tener una actividad al finalizar la clase en la que ya vamos a empezar un poquito a profundizar generalidades de la fisiología cardiovascular. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy, que sería correspondiente a la anatomía del aparato circulatorio o sistema cardiovascular. Y eso era pues justamente una de las preguntas, ¿no?, del examen de entrada. ¿Cuál es la diferencia entre aparato y sistema? ¿Alguno de ustedes se ha tomado la molestia de revisar? ¿Me puede decir ahora cuál es la diferencia entre estos dos términos? ¿Cuál es tu nombre? Pamela. Pamela. Bueno, el sistema, tenemos conocimiento que en el origen de las células embrionarias se encuentran relacionados, ¿verdad? Eso quiere decir que el sistema se encuentra en todo el cuerpo y tiene órganos que cumplen una función similar para una determinada función, ¿no? En cambio, el aparato, según lo tengo entendido, igualmente tiene órganos que, bueno, van a cumplir una función similar, pero a diferencia del sistema que se encuentra en todo el cuerpo, como el sistema esquelético, el sistema circulatorio, el aparato se encuentra en una región específica. Eso sería. Muy bien, entonces, como dice Pamela, el sistema tiene un origen desde el embrión, ¿no? Su diferenciación inicia en el embrión y de este, bueno, van a surgir una serie de órganos y estructuras anatómicas que van a estar interconectadas con un mismo fin. Y eso es justamente la función de este sistema cardiovascular. ¿Por qué aparato circulatorio?
porque se puede denominar de las dos formas, porque el aparato circulatorio ya va a enfocar diversos tejidos, y eso lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, de esto surge una pregunta, ¿no? Entonces, ¿en qué pensamos cuando escuchamos el término aparato cardiovascular? En realidad no es aparato cardiovascular, es aparato circulatorio, ¿ya? El sistema es cardiovascular. Aparato circulatorio tendría que ser aquí. ¿En qué pensamos? ¿Qué estructuras anatómicas piensan ustedes que forman este aparato circulatorio? Muy bien, acá dicen el corazón. Las venas. Las arterias, venas, que en su conjunto son vasos sanguíneos. ¿Qué más? Muy bien, capilares. ¿Qué más? Hay un tejido que si bien no se toma en cuenta siempre, pero sí es parte del aparato circulatorio, es el tejido sanguíneo o la sangre. ¿Ya? Entonces, esos esos tres elementos van a venir a formar parte del aparato circulatorio. Corazón, vasos sanguíneos, me refiero a quiénes, arterias, venas, capilares, y también vasos linfáticos, y como tercer elemento, la sangre. Entonces, esos tres elementos van a conformar el aparato circulatorio. Muy bien, entonces tenemos que hablar, para hablar del aparato circulatorio tenemos que hablar desde dónde se origina, ¿no? Se dice que el aparato cardiovascular es uno de los primeros el aparato circulatorio es uno de los primeros en formarse en el embrión. Aparece hacia la mitad de la tercera semana de desarrollo embrionario, y el corazón es el primer órgano en empezar a funcionar en el embrión. ¿Ya? Entonces esto es parte de embriogénesis, lo van a profundizar más cuando lleven el curso de neonatología, pero en términos generales, el aparato circulatorio o sistema cardiovascular van a empezar a diferenciarse desde el mesénquima del corio, que es una estructura parte del embrión, del pedículo de fijación y pared del saco vitelino. De estas tres estructuras se va a formar el sistema cardiovascular. Entonces, ¿qué cosas van a empezar a formarse primero? Vasos sanguíneos y sangre. Antes que se forme el corazón, primero se va a empezar a formar una pequeña red de vasos sanguíneos y también tejido sanguíneo. ¿Ya? Esto obedece a qué? A que todavía en esta primera etapa lo que va a suceder es que estos vasos sanguíneos y la sangre se van a encontrar en éstasis. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber circulación, porque todavía el corazón no se ha formado. A partir de los 18 a los 19 días después de la fecundación, comienza el desarrollo del corazón a partir del mesodermo embrionario, formando un par de tiras alargadas, las cuales se van a denominar cuerdas cardiogénicas. Estas cuerdas se van a ahuecar y se van a transformar posteriormente en tubos endocárdicos. A los 21 días después de la fecundación, estos tubos endocárdicos, producto, que se han formado a partir del mesodermo, van a fusionarse en un único tubo denominado tubo cardíaco primitivo. A los 22 días de vida embrionaria, el tubo cardíaco primitivo se va a diferenciar, se va a dividir en 5 regiones diferentes. La primera va a ser el seno venoso, la segunda, la aurícula primitiva, la tercera estructura, el ventrículo primitivo, la cuarta, el bulbo cardíaco, y el quinto, el tronco arterioso. Es a los 22 días de vida que el corazón inicia con su función de bombeo. ¿Ya? Y posteriormente, en todo el desarrollo embrionario y fetal, estos se van a ir diferenciando con mayor facilidad y rapidez. Por ejemplo, estas 5 estructuras que habíamos mencionado inicialmente van a ir diferenciándose en estructuras anatómicas que ya se pueden encontrar en el adulto,
como por ejemplo el seno venoso va a formar parte de la aurícula derecha, el seno coronario y el nodo sinoauricular. La aurícula primitiva va a formar parte de la aurícula derecha y la aurícula izquierda. El ventrículo primitivo va a dar origen al ventrículo izquierdo, el bulbo cardíaco al ventrículo derecho y el tronco arterioso a la aorta ascendente y tronco pulmonar. ¿Por qué es necesario que nosotros sepamos la embriogénesis o la génesis del corazón? ¿Alguien sabe, alguien tiene idea? ¿Por qué les decimos a las madres que durante el primer trimestre de vida el desarrollo fetal puede verse comprometido por cualquier agente externo dañino? Porque justamente como está en formación de órganos vitales, cualquier daño externo puede generar anomalías en el desarrollo. Y es donde los niños nacen cardiópatas. Es por eso que a veces, y eso les comento como una experiencia que he tenido, por ejemplo, yo cuando he rotado por el INCOR, cuando hacía mi especialidad en UCI, tenía varias mamás que tenían un mismo patrón. Las mamás eran mamás de hijos cardiópatas y todas decían en sus conversaciones que habían tomado la pastilla del día siguiente, pero que no les había funcionado, probablemente la habrán tomado mal y sus niños van así cardiópatas. Eso podría ser un punto de investigación, ¿no? Porque es que algunas madres concuerdan en que después de haber tomado una pastilla, en este caso la pastilla del día siguiente, todos sus hijos han seguido un mismo patrón, alguna alteración o malformación cardiovascular. Habría que analizar en qué momento lo tomaron, cómo la tomaron, la compraron o se las dio en un establecimiento de salud personal. Todas esas cositas es parte de la salud pública y nosotros podemos investigar, ¿no? Ahí tienen tema ya para su tesis de octavo. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, chicos, durante el primer trimestre de vida, la formación de órganos vitales necesita no tener ninguna interrupción. Necesita tener un desarrollo normal del feto para evitar malformaciones, para evitar complicaciones posteriores, ¿ya? Una mala división puede ocasionar que este desarrollo normal se vea interrumpido, ¿no? Y el niño va a desarrollar patologías una vez nacido, o incluso antes del nacimiento, generando que este bebé se ovite, o sea, se muere. Lo que vamos a tener es un producto ovitado, un óbito fetal. ¿Por qué? Porque lamentablemente las estructuras anatómicas no se han dividido de la forma correcta e impiden el desarrollo normal de su vida, ¿no? Muy bien, chicos, pues esto es como una generalidad. Entonces, miren, a los 19 días se empieza a diferenciar los tubos. ¿Cómo se llamaban estos tubos? Las cuerdas cardiogénicas. Posteriormente se fusionan, dando lugar a estructuras primitivas del corazón, ¿ya? Recuerden, miren, hasta los 28 días nomás es. De ahí ya el corazón se va formando y se va fortaleciendo de acuerdo ya a la estructura que va a tomar post-nacimiento. Entonces ahora vamos a ver el corazón in situ, cuáles son sus partes, qué estructuras o vasos sanguíneos, nervios están implicados dentro de su formación. Entonces, primero las generalidades, ¿no? ¿Qué cosa es el corazón? El corazón es un órgano. Es un órgano hueco. ¿Por qué? Porque su función es llenarse de sangre para después esa sangre expulsarla hacia todo el cuerpo. Si tuviera, si fuera un órgano relleno, no habría forma de que éste sirva como una cámara de reservorio y pueda eyectar la sangre a todo el cuerpo, ¿no es cierto? Por eso es que, por lo general, el órgano, corazón, es hueco y es eminentemente muscular. ¿Alguna vez ustedes han ido al mercado y han comprado un corazón de res o han cortado un corazón de pollo? ¿Qué cosa es lo que hay adentro? Es carne, ¿no? Sí. Es músculo. Entonces, ese músculo que nosotros vemos adherido a otras estructuras que hoy vamos a estudiar es el
famoso cardiomiocito, ¿ya? Que es específico del corazón. ¿Ya? Sabemos que los miocitos están por todo el cuerpo. ¿Qué cosa es el miocito? Son las células principales del tejido muscular. Puede ser muscular liso, estriado, ¿no? Entonces, en el corazón tenemos un tejido diferenciado, un tejido muscular diferenciado denominado cardiomiocito, ¿ya? Sus medidas aproximadamente, se dice que tiene 12 centímetros de largo, en el adulto es esto, y 9 centímetros en su punto más ancho, 6 centímetros de espesor aproximadamente. Si nosotros hacemos una comparativa, aproximadamente el tamaño del corazón vendría a reflejar al de un puño cerrado, ¿no? No en forma, pero sí en tamaño, aproximadamente, ¿ya? Esto puede variar, sí. ¿En quiénes varía? En los deportistas. ¿Por qué? Porque como los deportistas tienen mayor necesidad de oxígeno y nutrientes a nivel muscular, como hacen actividad física muscular intensa, necesitan una mayor irrigación en estos tejidos. Y para eso, ¿qué cosa hace? El corazón se adapta y empieza a atrofiarse. ¿Qué quiere decir? Que sus células musculares, los cardiomiocitos, van a empezar a crecer, van a empezar a hipertrofiarse, ¿ya? La hipertrofia es ¿qué cosa? La hipertrofia es el crecimiento o el aumento de tamaño de una célula. En este caso va a ser de la célula cardíaca. De la célula, ¿ya? ¿Por qué necesitamos conocer estos términos, chicos? Pues cuando ustedes lleven patología y semiología, cuando ustedes lleven adulto, todos estos términos ya no se los van a dar con el concepto, ustedes ya lo tienen que conocer, ¿ya? Entonces la hipertrofia es eso, ¿no? El aumento del tamaño de una célula por diferentes causas. En el caso de los deportistas, como les dije, es para mejorar la oxigenación y la necesidad de nutrientes que requieren sus músculos, que tienen una gran actividad física. Muy bien, entonces, ¿en quiénes también varía? En pacientes que sufren patologías cardíacas, ¿ya? Peso promedio. En las mujeres, el peso promedio de un corazón es de 250 gramos, un cuarto de kilo, y en los hombres adultos de 300 gramos, ¿ya? Esto es en el adulto. Su localización está ubicado en la parte central del tórax, en el mediastino medio, a la izquierda del plano medio sagital, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver la situación. Se dirige hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda. Y esto es necesario recordarlo cuando nosotros hagamos estudiemos el electrocardiograma. El impulso nervioso siempre va a viajar de acuerdo a la situación del corazón. ¿Y cómo está situado el corazón? De hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda. Esta posición nos va a ayudar a nosotros para comprender la actividad eléctrica del corazón y también para comprender la electrocardiografía. Chicos, entonces no se olviden, siempre la situación del corazón es hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que su parte más distal del corazón, que en este caso sería el ápice, vértice, la punta del corazón, va a quedar hacia la izquierda. Hay patologías, sí, en las que el corazón está invertido hacia la derecha. Existe ese tipo de patologías en los neonatos, que la verdad la sobrevida no la he estudiado de esos neonatos, pero sí hay casos. ¿Y eso por qué se da? Por una mala diferenciación en el primer trimestre de vida, ¿no? Las relaciones viscerales, ¿con quiénes son sus vecinos del corazón? El pericardio es el saco que rodea el corazón. El timo y el esternón confluyen con el corazón por la parte anterior. El timo en el caso de los niños sobre todo, ¿no? Porque el timo es una glándula que va disminuyendo de tamaño conforme el adulto o el ser humano vaya creciendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una glándula inmunitaria, ¿ya? Entonces, como a partir de esta glándula, a medida que el ser humano va creciendo, va desarrollando otras formas de inmunidad,
el timo va perdiendo su función y se va atrofiando, ¿ya? Entonces, el antónimo de la hipertrofia, ¿qué cosa sería? La atrofia. ¿Qué vendría a ser la atrofia? La disminución del tamaño de las células. Acá ya tenemos dos términos nuevos, ¿no? La hipertrofia y su antónimo, la atrofia. Por las caras laterales confluye, se encuentra, sus vecinos son los pulmones. Por la cara inferior está el músculo diafragmático y por la cara posterior con el esófago. La forma, el corazón siempre adopta o debe adoptar una forma de pirámide invertida, como podemos ver en esta imagen. La punta del corazón siempre mira hacia la izquierda y hacia abajo, y la base es más ancha que su punta o vértice o ápice también llamado. Entonces, se considera que el corazón tiene 4 caras. Estas caras nos van a ayudar también para poder entender la electrocardiografía, porque el electrocardiograma es como una serie de fotos que le tomamos a todas las caras del corazón, ¿ya? Entonces se considera que el corazón tiene 4 caras, 4 bordes, una base y un vértice. Y aquí están 4 caras. Acá tenemos la base, que está conformada más que nada por las aurículas. El vértice o ápice está conformado por el ventrículo izquierdo en su mayoría. Tenemos un borde derecho, un borde superior, un borde izquierdo y un borde inferior, ¿ya? Entonces tenemos 4 caras, ¿no? 4 bordes y un vértice. Las caras del corazón van a ser la cara anterior o esternocostal, la cara inferior o diafragmática, porque justamente está cerca del diafragma, la cara lateral o pulmonar derecha y la cara lateral o pulmonar izquierda. Tiene bordes, uno derecho, uno izquierdo, uno superior y uno inferior. 4 bordes hemos dicho, ¿no? Y la localización, y esto les va a servir bastante para la enfermería básica, cuando hagamos la toma de la frecuencia cardíaca apical, ¿ya? Eso seguramente el básico lo van a llevar. ¿Dónde coloco yo mi estetoscopio para poder controlar la frecuencia cardíaca del corazón en el tórax? Lo voy a colocar a la altura del ápice del corazón. ¿Y dónde está ubicado el ápice del corazón? Entre el cuarto y el quinto espacio intercostal izquierdo. Quiere decir que la punta, el vértice del corazón, donde se encuentra el ventrículo izquierdo en su mayoría, va a estar ubicado entre el cuarto al quinto espacio intercostal izquierdo, prioritariamente en el quinto espacio, ¿ya? Esto, chicos, es la anatomía. Creo que se están durmiendo. No se preocupen, ahorita van a hacer una actividad, ¿ya? Van a hacer una actividad, pero para eso necesito que entiendan, comprendan esto, porque si no se van a perder. ¿Ya, chicos? Por favor. Muy bien, la base es el lugar de entrada de los troncos venosos y la aurícula izquierda se apoya a nivel de la segunda costilla, ¿ya? Más o menos al segundo espacio intercostal. Y esto es necesario para nosotros poder comprender los puntos auscultatorios cardíacos, ¿ya? Entonces, como norma básica para poder auscultar la frecuencia cardíaca apical, yo voy a situar el diafragma en mi estetoscopio entre el cuarto y quinto espacio intercostal, ¿ya? Y para poder auscultar yo la estructura pulmonar del corazón, voy a ubicar a nivel de la segunda costilla o también en el segundo espacio intercostal derecho. Muy bien. Entonces el corazón tiene diversas capas, jóvenes. No solamente es músculo, ¿ya? Si ustedes han ido al mercado, han visto que encima está cubierto como una bolsa, ¿no? Esa bolsa tiene sus partes, tiene su función, y ahora vamos a ver cuál es esa función. Entonces el corazón no es solamente un músculo expuesto en el tórax, es un músculo que tiene un revestimiento cardíaco. Y ese revestimiento cardíaco es el pericardio, ¿ya?
El pericardio es una estructura anatómica o una membrana que rodea y protege el corazón. ¿Ya? ¿Tiene implicancias fisiopatológicas? Sí, porque hay una enfermedad llamada pericarditis. Quiere decir que es la inflamación del pericardio. Entonces se estudia, si se estudia es una patología bastante frecuente en pacientes que tienen alguna patología cardíaca, como por ejemplo insuficiencias cardíacas, infartos del miocardio. Ya, entonces, el pericardio a su vez se va a dividir en dos estructuras: el pericardio fibroso y el pericardio seroso. El pericardio fibroso es la capa más superficial del pericardio, ¿no? Y se encuentra aquí. Esa capa, el pericardio fibroso, está en contacto con las otras estructuras anatómicas que ya hemos visto acá anteriormente, ¿no? Con el diafragma, con los pulmones, con el timo, con el esófago. El pericardio fibroso es el más externo. Está compuesto por tejido denso irregular, poco elástico y resistente. Este pericardio fibroso le da al corazón algo así como un límite para poder distenderse, ¿ya? No es el único, pero sí es una de las estructuras que le va a limitar al corazón para que no se expanda de forma inadecuada. Descansa sobre el diafragma y está fijado a este. Evita el estiramiento excesivo del corazón y provee protección y sujeta al corazón al mediastino, porque si no existiera este pericardio fibroso, el corazón estaría flotando sin ningún soporte. Entonces el soporte que le da y para que se ubique en el mediastino el corazón es el pericardio fibroso. Este es la estructura anatómica encargada de dar sostén al corazón. Posteriormente vamos a encontrar más abajo el pericardio seroso, ¿ya? Seroso o capa visceral del pericardio, perdón, el pericardio seroso está debajo del pericardio fibroso. Es más profundo, delgado y delicado. Tiene a su vez dos capas, la capa parietal y la capa visceral. Muy bien. La capa parietal está fusionada con el pericardio fibroso, por lo cual a veces no se puede identificar muy bien. Lo que sí se identifica es la capa visceral o epicardio, ¿ya? Que más que nada va a formar ya parte del miocardio del corazón. Ya está más fusionada el epicardio hacia el miocardio. Entre estas dos capas, entre la capa parietal y la capa epicárdica o visceral, tenemos un líquido llamado líquido pericardio, ¿ya? Este líquido, ¿cuál es su función? Que no haya fricción del corazón al momento de expandirse y contraerse. Esa es la principal función del líquido pericardio. Cuando hay derramamiento del líquido pericárdico, lo que va a suceder es que esa fricción va a aumentar y puede estimular a los plexos nerviosos que inervan el corazón, provocando dolor pericárdico, ¿ya? Entonces, ese líquido pericárdico es un líquido que circula entre estas capas, entre la capa parietal y la capa visceral o epicardio, y que su función es evitar la fricción del corazón al momento de contraerse y relajarse. Muy bien, entonces seguimos hemos visto la parte más externa del corazón, ¿no? Que es el pericardio. Posteriormente vamos a ver la pared cardíaca, que es esta parte de aquí, esta parte de aquí, de la parte central. Esta pared cardíaca está compuesta por tres estructuras principales: el epicardio, el miocardio y el miocardio, ¿ya? El epicardio tenemos, ¿cómo se llama? Una estructura llamada epicardio externo, que es una lámina delgada y transparente que está formada por mesotelio, es la capa visceral del pericardio seroso. Aquí se puede evidenciar. El epicardio es la capa visceral del pericardio seroso, ¿ya? Este epicardio se encuentra debajo del mesotelio. Es un tejido, es una estructura en donde el tejido adiposo predomina
y se engrosa sobre las superficies ventriculares, donde rodea las arterias coronarias principales y los vasos cardíacos. Es visible a simple vista. Si ustedes se han dado cuenta, el corazón, el corazón de... acá está, creo que acá está nuestro corazón. Acá encima hay un revestimiento de tejido adiposo, ¿no es cierto? Eso es parte del epicardio. Contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos y vasos que van a irrigar al miocardio. El miocardio es la parte más gruesa del corazón. El miocardio, chicos, es la parte más gruesa del corazón, o sea, la parte muscular. ¿Ya? Esta de acá. Tiene ciertas características. Es diferente al músculo esquelético. Representa el 95% de la pared cardíaca. ¿Y por qué será tan grueso? ¿Para qué? Para que tenga la fuerza necesaria para bombear la sangre. Porque el miocardio es una estructura contráctil. ¿Qué quiere decir? Que se va a contraer o se va a, ¿cómo se llama? Va a tener la fuerza necesaria para que pueda bombear la sangre hacia todo el cuerpo. Es por eso que conforma el 95% de la pared del corazón. El tejido muscular cardíaco confiere volumen al corazón y es responsable de la acción de bombeo. El miocardio es pues el que va a latir prácticamente para que el corazón pueda bombear toda la sangre que está contenida en sus cavidades. Las fibras del músculo cardíaco están organizadas en haces que se dirigen en sentido diagonal alrededor del corazón. Ahorita vamos a ver una imagen de cómo están dispuestas estas fibras musculares cardíacas. Está reforzado en su interior por una red de tejido conectivo fibroso y denso denominada esqueleto del corazón. Ahorita vamos a ver cómo es ese esqueleto del corazón. Sí. Una pregunta, ¿el miocardio en la estructura del corazón tiene el mismo grosor o va a variar? En toda la estructura. Sí. Va a variar de acuerdo a la cavidad en la que se encuentra. ¿Y cuál es la cavidad en la que el miocardio es más grueso? Más grueso en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque necesita vencer mayor presión. ¿Ah? Entonces, cuando veamos ciclo cardíaco y gasto cardíaco, es necesario conocer esto. ¿Qué parte del corazón es más gruesa? ¿Y por qué, no? ¿Cuál es su función de que sea más gruesa en ciertas zonas? No es que el corazón tenga el mismo grosor en todas sus cavidades o en todas sus áreas, va a haber diferencias. Está reforzado y al inicio por un esqueleto interno. En realidad no es un esqueleto, bueno, se podría decir un esqueleto, pero no está formado por tejido óseo, ojo, sino por un tejido fibroso. ¿Ya? Más adentro, cerca ya de las cavidades, en la parte más interna del corazón, vamos a encontrar al endocardio, que es una lámina fina brillante de endotelio que rodea las cámaras cardíacas. Este endocardio está constantemente en contacto con la sangre. Tapiza las cámaras cardíacas y recubre las válvulas cardíacas. Ahorita vamos a ver cuántas válvulas tenemos en el corazón. Minimiza la superficie de fricción cuando la sangre pasa por el corazón y se continúa con el endotelio de los grandes vasos sanguíneos que llegan y salen del corazón. Entonces, el endocardio va a dar origen también a las estructuras de las capas internas de los vasos sanguíneos. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, la estructura general. Hemos dicho que primero la capa más externa, ¿cómo se llama? Pericardio, muy bien, que está dividido en dos capas. ¿Cuál es? El pericardio fibroso y el pericardio seroso. ¿Y entre ellas qué cosa hay? Un líquido. Líquido pericárdico, exacto, muy bien. Posteriormente, ¿qué vamos a tener? El epicardio, miocardio y el endocardio. El epicardio es la parte más externa, ¿no? Perdón, es una parte media. Posteriormente, después de la capa serosa del pericardio. Posteriormente, seguido de esto, vamos a tener la estructura más gruesa que sería el miocardio y el endocardio, que está en contacto con la sangre, que está fluyendo constantemente
dentro del corazón. Si se dan cuenta, el miocardio es una estructura trabeculada, se dice. ¿Por qué? Porque tiene una especie de ondas. ¿Ya? Estas ondas, ¿para qué son necesarias? Para facilitar el proceso de contracción y relajación y facilitar el llenado cardíaco. ¿Ya? Esa es la función de estas trabéculas. Muy bien. Entonces vamos a ver el miocardio. Su unidad primordial del miocardio, ¿cuál sería? O la célula principal. Ustedes han llevado fisiología respiratoria, fisiología y anatomía respiratoria, ¿no? ¿Cuál es la unidad funcional del pulmón? El alveolo. Entonces, el miocardio del corazón también tiene una unidad funcional. ¿Quién sería? El cardiomiocito. ¿Ya? El cardiomiocito es la unidad funcional del miocardio. El miocardio son fibras musculares cardíacas cortas y menos circulares en sección transversa en comparación con las fibras musculares esqueléticas. Cuando ustedes han llevado músculo esquelético, han visto que las fibras son largas, ¿no es cierto? En el caso del corazón no es así. Las fibras son más cortas, ¿ya? ¿Esto qué cosa facilita? Facilita el proceso contráctil del corazón. Mientras más fibras juntas haya, con mayor rapidez va a fluir también el impulso cardíaco, el impulso eléctrico. Presentan ramificaciones que les confieren la apariencia en peldaños de escalera, y esto es característico del músculo miocárdico, no se ve en otro tipo de estructura muscular. Y estas son las escaleritas, son escaleritas así como esta. ¿Por qué? Porque las fibras están entrelazadas en esa posición. Presenta un solo núcleo de localización central, aunque algunas células miocárdicas pueden presentar hasta dos núcleos. Los extremos de las fibras musculares cardíacas se conectan con las fibras vecinas a través de engrosamientos transversales de sarcolema denominados discos intercalares. Y acá se pueden ver los discos intercalares, estos de acá. Estos de acá vendrían a ser los discos intercalares. Estas uniones en forma de serrucho, ¿ya? Estas uniones facilitan la adhesión de cada célula o cada cardiomiocito dentro del miocardio, ¿ya? ¿Qué más dice? Estos discos intercalares contienen desmosomas que unen las fibras entre sí y uniones en hendidura que permiten la conducción de potenciales de acción. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos a los desmosomas. ¿Dónde están nuestros desmosomas? Son estos de acá, estas pequeñas uniones. Estas pequeñas uniones, su función principal, ¿cuál es? Llevar con rapidez el impulso eléctrico del corazón para que pueda contraerse rápidamente, ¿no? ¿Cuántas veces por minuto late un corazón? Por cultura general debemos saber cuántos latidos por minuto. En básica lo van a afinar, ¿no es cierto? Pero aproximadamente de 60 a 100 latidos por minuto debería tener un corazón normal, ¿no? Un corazón con un sistema de conducción eléctrico sin fallas. Y ahorita vamos a ver cuál es el sistema de conducción eléctrica. Todo eso lo van a entender cuando llevemos la electrofisiología del corazón, ¿ya? Entonces, estos desmosomas tienen pequeños orgánulos que se llaman uniones GAP. Y estas uniones GAP hacen que el potencial de acción viaje de una célula a otra en cadena y se pueda contraer el corazón, ¿ya? Las fibras musculares cardíacas poseen la misma disposición de filamentos de actina y miosina que el músculo esquelético. También tienen banda Z, también tienen líneas M y tienen túbulos transversos, pero en el caso del miocardio, a diferencia del músculo esquelético, son más espaciados. Los túbulos transversos, ¿cuál es su función en el músculo? Eso lo han llevado cuando han llevado músculo esquelético.
Muy bien, permitir el ingreso de Del potencial. permitir no tanto el potencial de acción. Va a iniciar sí el potencial de acción, pero ¿cómo? Los túbulos transversos tienen una función específica, que es permitir el ingreso de iones a la célula. En especial, ¿quién? En el caso del miocardio va a ser en especial el calcio. ¿Ya? Entonces, ¿el calcio qué es lo que genera? Contracción. El potencial de acción. Y ese potencial de acción lo vamos a estudiar la siguiente semana. ¿Ya? Cómo ingresa el calcio, se intercambia el sodio con el potasio. Vamos a ver las bombas dependientes de voltaje y las bombas iónicas, que son dos bombas completamente distintas. Si están perdidos, chicos, lean músculo esquelético para que lo puedan entender un poquito mejor. Repásenlo. Tienen una semana para que repasen y todo se les va a hacer fácil porque es similar. Similar, bastante similar, músculo esquelético con músculo cardíaco y los potenciales de acción son similares. ¿En qué va a variar? En los voltajes alcanzados, ¿ya? Y en los tiempos. Ahí es donde varía. Bien, entonces, la característica del músculo miocárdico es que estos túbulos transversos van a ser más anchos no, van a ser más espaciados. O sea, en el músculo esquelético estaban casi juntos los túbulos transversos. En el músculo cardíaco no es así. La distancia es mayor, o sea, hay menos cantidad de túbulos transversos en el miocito, lo que va a hacer que haya una entrada de calcio, pero no tan grande como en el músculo esquelético, por lo cual las reservas de calcio dentro del miocardio van a ser menores que en el músculo esquelético, y por eso es necesario activar algunas bombas iónicas, ¿ya? Entonces ahí la desventaja es que el túbulo transverso, como hay menos cantidad de túbulos transversos a nivel del miocardio, la cantidad almacenada de calcio en el miocardio también no va a ser abundante, ¿ya? Se va a encontrar el calcio más donde a nivel extracelular. Muy bien. Entonces el radículo sarcoplasmático, las fibras musculares cardíacas, también es más pequeño que en el músculo esquelético, por lo cual las reservas intracelulares de calcio van a ser menores en comparación al músculo esquelético. Entonces recordemos, estos desmosomas nos permiten que el impulso eléctrico viaje con rapidez, ¿ya? Y se pueda contraer de forma unificada el corazón. Muy bien, entonces ya hemos visto el miocardio. Ahora vamos a ver las cavidades o cámaras cardíacas. El corazón está dividido en dos partes. Muy bien, corazón izquierdo y corazón derecho. El de mayor actividad siempre va a ser el corazón izquierdo, pero el corazón derecho también tiene actividad, pero es una actividad diferenciada. Ambos cumplen un tipo de circulación específica. El corazón derecho va a dar origen a la circulación pulmonar y el corazón izquierdo va a dar origen a la circulación sistémica. Y el día de hoy en eso va a consistir nuestro trabajo. Vamos a ver cuál es el recorrido de tanto de la circulación pulmonar como de la circulación sistémica. Y van a exponerlo porque nos va a quedar bastante tiempo después de la clase. Entonces, hemos dicho que está dividido en dos, pero en su interior vamos a encontrar 4 cámaras, ¿no? 2 aurículas y 2 ventrículos. Bien, entonces aquí va la pregunta que les hacía en el examen de ingreso. ¿Cuál es la función principal del ventrículo izquierdo? Bombear la sangre. Exacto, ahora sí ya podemos responder con seguridad, ¿no? Que es bombear la sangre a todo el cuerpo. Y ahora vamos a ver, cuando ustedes realicen la actividad de la esquematización de la circulación sistémica, vamos a ver cuál es el recorrido que realiza, ¿ya? Y cómo es que retorna hacia las estructuras anatómicas del corazón. Entonces el corazón posee 4 cámaras, 2 cámaras superiores llamadas aurículas o atrios y 2 inferiores llamados ventrículos. Las 2 aurículas van a recibir
sangre de los vasos sanguíneos que trae toda la sangre, sobre todo la aurícula derecha, van a traer la sangre o el retorno venoso de todo el cuerpo. Esta sangre es una sangre de tipo desoxigenada, quiere decir que está bastante cargada de CO2. Y justamente cuando ustedes han hecho hematosis en los pulmones, ya tendrán una idea de cuáles son los vasos sanguíneos por los que llega esta sangre al pulmón, ¿no? Para que se dé el proceso de la hematosis o intercambio gaseoso y se pueda cargar de sangre oxigenada, o bueno, la sangre se cargue de oxígeno, ¿no? En la superficie, las dos aurículas reciben la sangre de todo el cuerpo, sobre todo la aurícula derecha, y los ventrículos la eyectan desde el corazón hacia los vasos sanguíneos que lo distribuyen o hacia las arterias, ¿no? En la superficie externa del corazón, la separación entre las cuatro cámaras queda reflejada mediante surcos que contienen vasos coronarios y una cantidad variable de grasa. Tenemos diversos surcos como el surco interauricular, el surco interventricular, el surco atrioventricular derecho y el atrioventricular izquierdo, que se visualiza mejor por la parte posterior del corazón. El surco auriculoventricular o coronario va a dividir las aurículas de los ventrículos y está situado en un plano perpendicular al eje cardíaco y es visible en todas las caras del corazón. Quiero saber si puedo compartir en un momentito, porque acá tengo una aplicación para que ustedes puedan hacerse una idea. ¿Qué pasó, chicos? No puedo conectar mi celular, quería proyectar, pero no se puede. ¿Qué pasa? Ya, acá hay una aplicación que se llama Anatomía Atlas 3D. Yo quiero poner aplicación APK, pero es Windows. Y eso temporal. ¿Cuál? No puedo ni compartir mi pantalla para poder mostrar. A ver, voy a llamarle a Johnny a ver si se puede compartir. Que hay una página que puedo Sí, pues para poder. Porque en esto se puede visualizar un poquito mejor. Acá se va a visualizar también las cámaras cardíacas. No les puedo. Ya, pero la aplicación, sí, chicos, es de paga. Creo que cuesta 7 soles. Ya, pero se la pueden descargar o craquearla si ustedes desean. Solamente que cuando tú compras la aplicación, te roban un celular o cambias de dispositivo, te vas a la Play Store y te lo descargas gratuitamente todo el contenido. ¿Ya? O sea, por más que cambies el celular, igualito te lo descarga, ya tienes ya comprada la aplicación. Se llama Anatomía Atlas 3D. ¿Ya? O cualquier atlas pueden coger también para ver la parte anatómica y puedan situar. Entonces, las separaciones entre las aurículas están señaladas por los surcos interauriculares, que son estos. Anterior mal definido y posterior oculto en parte por las venas pulmonares, casi no se puede visualizar este surco interauricular. Y el surco interventricular anterior es una hendidura poco profunda, ubicada en la cara anterior, que sería esta de acá, interventricular, ubicada en la parte anterior del corazón, que marca el límite entre el ventrículo derecho y el izquierdo.
Se continúa en la cara posterior como surco intraventricular posterior, delimitando ambos ventrículos en la parte posterior del corazón. Entonces, estos surcos van a generarse de la disposición en la que se encuentra el músculo miocárdico. El músculo miocárdico es un músculo concéntrico, que quiere decir que está formado, bueno, está dispuesto a manera de círculo. Me parece que aquí se puede ver bastante bien la forma en la que está dispuesta o dispuesto el músculo miocárdico. De esta forma, miren, es un músculo concéntrico, sobre todo a nivel del ventrículo izquierdo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está la respuesta de su compañera, la pregunta de su compañero, ¿no? ¿Dónde tenemos mayor grosor de músculo miocárdico? Es en el ventrículo izquierdo. En el ventrículo derecho hay menor cantidad de músculo miocárdico. No, ya, ni modo, así será. Ya. Muy bien, entonces hemos dicho que tiene 4 cámaras el corazón, 2 aurículas y 2 ventrículos. La aurícula derecha. La aurícula derecha es una cámara con un espesor promedio de 2 a 3 milímetros. Está compuesta por tejido conectivo denso y está cubierta por endocardio. La pared posterior de la aurícula derecha es lisa. Esta es la pared posterior de la aurícula derecha, esta de acá. Y la pared anterior es trabeculada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que tiene mayor cantidad de ondas, mayor cantidad de surcos para poder favorecer a la expansión y al llenado. ¿Ya? Entonces, debido a la presencia de crestas musculares denominadas músculos pectíneos, que también se extienden dentro de las orejuelas. Las orejuelas son estructuras propias de las aurículas. ¿Y cuál es su función? ¿Por qué le dicen orejuelas en primer lugar? Porque dice que se parecen a las orejas de un perro, medias caídas. ¿Ya? Entonces, las orejuelas de las aurículas son como una especie de bolsitas que ayudan a mejorar el llenado auricular. Quiere decir que cuando viene una gran carga de retorno venoso, estas orejuelas se van a expandir para poder mejorar el llenado de la aurícula y mantener, o bueno, ¿cómo se dice? Aceptar, podría decirse, una mayor cantidad de sangre. ¿Ya? Son expandibles estas orejuelas. Entre la aurícula derecha y la izquierda se encuentra un tabique delgado denominado septum o tabique hiperauricular, que va a ser bastante estudiado cuando ustedes lleven neonatología. Dentro de este septum se encuentra una estructura llamada foramen o fosa oval. ¿Ya? El foramen o fosa oval, ¿qué cosa es? Y acá les hago una pregunta. ¿En el feto será igual la circulación que en el adulto? No. ¿Por qué? ¿Por qué es que es diferente? Porque no está completamente formado. Ya no está completamente formado. Entonces, si no está completamente formado, hay cosas que en el feto no funcionan. Los órganos. ¿Qué órganos? El estómago. Ya, no, el estómago sí funciona. Porque claro, el bebé defeca en su líquido amniótico y parte de los desechos del líquido amniótico se van por la linfa y la mamá los elimina. Es por eso que a veces las mamás que tienen insuficiencia renal se ven complicadas en el tema del embarazo, porque los desechos, las toxinas, pues se duplican, ¿no? El bebé sí micciona, sí defeca. Los pulmones, porque... Estamos nadando, cuando estamos fetos, estamos nadando en nuestras necesidades. ¿Qué cosa no funciona en el corazón, chicos? Digo, en el feto. Los pulmones... Exacto, los pulmones no funcionan. Los pulmones empiezan a funcionar cuando el bebé sale del útero y empieza a llorar. En su primera respiración, ahí el líquido intrapulmonar, creo que se llama así, no me acuerdo, pero el líquido que se encuentra en los pulmones se va y se absorbe hacia la linfa y los alvéolos quedan vacíos para poder recibir el oxígeno, el aire, mejor dicho, el aire, ¿no? Porque oxígeno es un elemento, el aire.
Entonces, el feto no respira, no tiene respiración pulmonar, pero necesita que circule la sangre, ¿sí o no? Entonces, ¿por dónde es que circula la sangre y se conecta el corazón derecho con el corazón izquierdo? Por el agujero oval. ¿Ya? El agujero oval es una estructura que se encuentra aquí entre ambas aurículas. Y esa es la que permite, cuando lleven NEO, ustedes van a ser expertos en circulación fetal. Y esa es la que permite el intercambio, o bueno, la circulación sanguínea. ¿Ya? ¿Quién es el que hace la función del pulmón en el feto? ¿Quiénes harían? Uno de ellos es la placenta, chicos. La placenta es un órgano en la etapa fetal que provee al feto de oxígeno y nutrientes. ¿Ya? Entonces, los adultos ya no tenemos agujero oval, tenemos una pequeña cicatriz dentro del septum que se llama foramen o fosa oval. Esta se cierra en los primeros minutos de vida y posteriormente se va a cicatrizar en los meses posteriores a la vida extrauterina. Pero hay casos en los que este conducto va a permanecer, bueno, este agujero va a permanece abierto. Y entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede si está abierto esto? Se junta exactamente la sangre oxigenada del corazón izquierdo con la desoxigenada del corazón derecho. Y el paciente tiene una desatura, tiene dificultad respiratoria, para morado, hay signos de hipoxia, ¿no? ¿Qué es la hipoxia? La disminución de las concentraciones de oxígeno en la sangre. Entonces, sí existen patologías en las que no se cierra este foramen, lo tienen que cerrar ya quirúrgicamente posterior ya al nacimiento, pero por lo general en el adulto ya no tenemos agujeros, sino tenemos foramen o fosa oval, que como les dije es una pequeña cicatriz que queda producto del cierre de esta estructura anatómica fetal. Chicos, ¿se encuentra en dónde? Entre ambas aurículas. Recibe sangre de 3 venas, la aurícula derecha. ¿Cuáles serán? Muy bien, la vena cava superior que está viniendo desde la parte superior del cuerpo, la vena cava inferior. ¿Y qué más? El seno coronario. ¿Qué cosa es el seno coronario? Ahorita vamos a ver. Muy bien. La sangre pasa desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho a través de una válvula, la cual se llama válvula tricúspide. Ahorita vamos a ver cómo son las valvulitas. Posee 3 valvas o 3 cúspides también. ¿Ya? Entonces recuerden, la válvula tricúspide se encuentra a nivel del corazón derecho. ¿Ya? Entonces acá podemos ver la parte posterior de la aurícula derecha, la parte anterior de la aurícula derecha con su orejuela, que es bastante trabeculada, y la parte interna de la aurícula derecha. La aurícula derecha anatómicamente tiene pues bastantes funciones, y una característica también es que dentro de la aurícula derecha, en una de sus porciones, se encuentra el nódulo sinusal, ¿ya? O nódulo sinoauricular, o también el marcapasos del corazón, que vamos a estudiar posteriormente. Este nódulo sinusal es importantísimo para poder entender la parte fisiológica del corazón, ¿ya? Entonces, por eso primero tenemos que saber la anatomía, para después ubicarnos en la fisiología, de dónde nace el funcionamiento. Sí. Hice una pregunta con respecto a lo que es una patología de lo que es sopla el corazón. ¿Se da por el foramen o hay otra parte? Puede ser uno por el foramen, puede ser por la falta de obliteración también de otras estructuras anatómicas, como por ejemplo el conducto arterioso. Hay otras estructuras anatómicas dentro del feto que en los primeros minutos y horas de vida se van cerrando, o sea, se van obliterando. Entonces, sí puede estar relacionado con
con la falta del cierre, ¿no?, del agujero varal. Muy bien, seguimos. Del ventrículo derecho, cuando la sangre llega al ventrículo derecho, pasa automáticamente por presión, por gravedad, pasa al ventrículo derecho, ¿ya? Ya, ojo, la aurícula derecha tiene función contráctil, ¿se contrae o no se contrae? Sí se va a contraer. Vamos a ver volúmenes en fisiología. Hay un llamado volumen telediastólico. Este volumen se genera por medio de la contracción de la aurícula derecha. Entonces, si cumple una función contráctil la aurícula, todo el corazón se contrae, pero hay estructuras que se contraen con mayor fuerza para vencer mayores presiones, ¿no? Y eso vamos a verlo cuando veamos la circulación sistémica y pulmonar. Entonces vamos a pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene una pared entre 4 a 5 milímetros, miren, es más gruesa que la aurícula derecha, y forma la mayor parte de la cara anterior del corazón. Aquí se encuentra la cara anterior y está bastante prominente, pues la el ventrículo derecho. En su interior contiene una serie de relieves constituidos por haces de fibras musculares cardíacas llamadas trabéculas cavernosas. No se pueden agrandar, no sé por qué. Pero dentro del ventrículo izquierdo también se encuentran estructuras trabeculares, ¿ya? Encontramos quién entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿qué cosa está? La válvula tricúspide, ¿no? Tiene 3 valvas y 3 cúspides. Las cúspides o válvulas de la válvula tricúspide se conectan mediante cuerdas de apariencia tendinosa, que parecen tendones, ¿no? Estos le ayudan a estirarse y relajarse, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar el flujo retrógrado de la sangre. Se supone que la sangre debe pasar por gravedad, sin ningún esfuerzo, con el más mínimo esfuerzo, de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Entonces, en su paso de la sangre, si no existiera esta válvula, la sangre retornaría. ¿Hacia dónde? Hacia la aurícula derecha y posteriormente hacia la vena cava, ¿no? Sin cumplir la función de pasar por los pulmones y llevarse el proceso de hematosis. Esa es la función de esta válvula, cerrar el ventrículo izquierdo para evitar el flujo retrógrado de la sangre. El ventrículo derecho se encuentra separado del ventrículo izquierdo por el septum o tabique interventricular, que es una porción de miocardio. ¿No? La sangre pasa desde el ventrículo derecho a través de la válvula pulmonar hacia una gran arteria, el tronco pulmonar, que se divide en las arterias pulmonares derecha e izquierda, que transportan la sangre hacia los pulmones. Cuando hagan la actividad, van a darse cuenta que la microcirculación pulmonar tiene una característica, la circulación del corazón tiene una característica completamente diferente con respecto a la circulación sistémica o general, ¿ya? Se van a dar cuenta, normalmente las arterias, ¿qué tipo de sangre transportan? Sangre oxigenada. Sangre con oxígeno, ¿no? Cargada de oxígeno. Y las venas, sangre desoxigenada. En el caso del corazón, hay una pequeña variación. Ya ahí se van a dar cuenta, por eso necesitamos hacer la actividad. Entonces el ventrículo derecho confluye, toda la sangre del ventrículo derecho se va a ir pasando por ciertas estructuras anatómicas que ya vamos a ver más adelante, hacia los pulmones, ¿no? Posteriormente vamos a tener el corazón izquierdo. La primera estructura a revisar sería la aurícula izquierda, que forma la mayor parte de la base del corazón y también se ve en bastante medida en la parte posterior, en la cara posterior del corazón. Recibe sangre proveniente de los pulmones por medio de 4 venas pulmonares. Al igual que la aurícula derecha, su pared posterior es lisa y su pared anterior va a ser trabeculada. La sangre pasa desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la válvula bicúspide o mitral. Le dicen mitral porque se asemeja al cucurucho de un obispo.
Y si se han dado cuenta, no sé, creo que ahora ya no hay muchos obispos por acá, pero el gorrito del obispo tiene dos puntas, ¿no? Pues esas dos puntas, a ese gorrito le llaman mitra, por eso es que le llaman válvula mitral o bicúspide, ¿no? Porque tiene dos haces tendinosos y dos cúspides, solo dos cúspides. Posee dos valvas o cúspides y también se le llama válvula auriculoventricular izquierda. Y el ventrículo izquierdo, que es el que mayor función tiene, si se dan cuenta, su pared a comparación de la del ventrículo derecho es mucho más gruesa, tiene 10 a 15 milímetros y ocupa gran parte del vértice o ápice del corazón. Contiene trabéculas carnosas en su interior, cuerdas tendinosas que conectan las valvas de la válvula mitral a los músculos papilares. Estos de acá se llaman músculos papilares, estos músculos en puntita. Cuando lleven anatomía con sus docentes, ahí se van a dar cuenta en las maquetas dónde están los músculos papilares. Estas puntitas de acá son los músculos papilares, que son la unión de las fibras tendinosas de las válvulas. Entonces, ¿con qué está conectado el ventrículo izquierdo? Con las ramas del callado aórtico, o sea, con la arteria aorta, ¿no? Que transportan la sangre hacia todo el organismo. Muy bien, entonces, hay una gran diferencia, si se han dado cuenta, entre el espesor del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. El espesor miocárdico de las 4 cámaras varía, no es el mismo en todas las cámaras cardíacas y es básicamente por la función que cumple cada una de ellas, ¿no? Las aurículas tienen paredes más finas, entregan sangre hacia los ventrículos y su función contráctil es mucho menor que la de los ventrículos. Debido a que los ventrículos bombean sangre a mayores distancias, sus paredes van a tender siempre a ser más gruesas en comparación a las aurículas. En consecuencia, el ventrículo izquierdo realiza un trabajo mucho más intenso que el derecho para mantener la misma velocidad de flujo sanguíneo. Asimismo, el ventrículo izquierdo está conectado con un gran vaso sanguíneo, que es la arteria aorta. Esta tiene un gran calibre, entonces necesita vencer también una gran presión. La anatomía de los ventrículos confirma esta diferencia funcional. La pared muscular del ventrículo izquierdo es considerablemente más gruesa que la del ventrículo derecho. Y la forma de la luz del ventrículo izquierdo es más o menos circular y la del ventrículo derecho es más semilunar. Es más concéntrico, más circular es el ventrículo izquierdo, más semilunar el derecho. Entonces les hablaba del esqueleto fibroso, ¿no? Que en realidad no es un hueso, sino es un tejido fibroso que separa las aurículas de los ventrículos. ¿Cuál es su función principal? Hemos dicho que el corazón se contrae, todo el músculo cardíaco se contrae, ¿sí o no? Pero no se contrae a la vez, se contrae en fases. ¿Ya? Entonces, este esqueleto fibroso es lo que nos va a ayudar a que el impulso nervioso no se pase directamente de la aurícula hacia los ventrículos, sino que haya unos segundos de diferencia entre el impulso a nivel auricular y el impulso a nivel ventricular. Si no existiera este esqueleto fibroso, el impulso viajaría en un mismo momento, tanto por aurículas y ventrículos, y el ciclo cardíaco no se cumpliría de forma eficiente. Entonces, este más o menos retarda, podría decirse, el impulso nervioso que viaja desde la aurícula hacia el ventrículo. Listo. Recuerden, no es un hueso, es un tejido fibroso. Muy bien, entonces vamos a revisar un poco las válvulas y ahí se puede visualizar mejor las válvulas semilunares y, la válvula, esta sería la bicúspide, ¿no? Del corazón derecho, la tricúspide del corazón izquierdo. A su vez también, ¿cuál? Ay, perdón.
la tricúspide del derecho, la bicúspide del izquierdo. Perdón. ¿Ya? Entonces, también tenemos válvulas semilunares que están conectadas directamente con vasos sanguíneos. En este caso, ¿con quién sería? Con la arteria pulmonar y con la arteria aorta. ¿Ya? El corazón dispone de 4 válvulas principales que permiten que la sangre fluya en una misma dirección. Ya les dije, si no existieran estas válvulas, la sangre retornaría y habría un flujo retrógrado, ¿no? Ese flujo retrógrado no es bueno. ¿En qué casos se puede dar el flujo retrógrado? En casos de insuficiencias valvulares. ¿Qué quiere decir? Habíamos dicho que estas válvulas tienen fibras, ¿no?, tendinosas parecidas a cartílagos que le ayudan a cerrarse o abrirse cuando pasa la sangre. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, cuando estas fibras tendinosas sufren algún tipo de lesión por la edad, por lo general? Ya no cumplen esa función, ¿no? Y de lo que deberían cerrarse herméticamente, van a oscilar. Y esto va a conllevar a un flujo retrógrado. La sangre se va a retornar a diversas estructuras anatómicas, venas, vasos sanguíneos, ¿no? Las válvulas, tenemos válvulas auriculoventriculares, o sea que dividen la aurícula y el ventrículo, que están ubicadas entre las cámaras auriculares y ventriculares de cada lado, evitan el flujo retrógrado del ventrículo hacia las aurículas. Tenemos la válvula auriculoventricular izquierda, que sería la mitral, ¿no?, o la bicúspide, consta de 2 colgajos, y la válvula auriculoventricular derecha o tricúspide, que posee 3 colgajos. Las cuerdas tendinosas anclan los colgajos a las paredes de los ventrículos, son flexibles, y el corazón, cuando el corazón se relaja y la sangre llena sus cámaras, los colgajos de las válvulas cuelgan sin fuerza en los ventrículos. En el momento del llenado ventricular auricular, las válvulas se van a mantener relajadas. A medida que los ventrículos van a iniciar el potencial de acción para su contracción, las válvulas se van a cerrar. Y estas fibras tendinosas van a ayudar a tensionar para que estas válvulas se cierren. ¿Han visto las puertas de vaivén en los centros comerciales o no sé, en algún sitio? Esa misma función cumplen las válvulas, ¿ya?, de abrirse para que pase la gente. La gente es como el flujo sanguíneo, y abrirse y retraerse para que contenga, pues, el contenido del ventrículo. Muy bien. Tenemos también las válvulas semilunares. Estas ya no son auriculoventriculares. Estas ya conectan los ventrículos, tanto derecho como izquierdo, con grandes vasos sanguíneos. Protegen las bases de las 2 grandes arterias que salen de las cámaras ventriculares. Por tanto, se conocen como válvulas pulmonares y semilunares aórticas. Entonces, semilunares, ¿por qué? Porque tienen forma de media luna. ¿Ya? Por eso se llama semilunar. Cada válvula semilunar posee 3 válvulas que se ajustan firmemente cuando se cierran las válvulas. Se cierran las válvulas, ¿cómo se llama? Se cierran las válvulas tanto pulmonar como aórtica, las válvulas semilunares, y las fibras tendinosas se ajustan para que evite, pues, el flujo retrógrado, ¿no? Cuando se relajan los ventrículos, la sangre empieza a fluir hacia atrás en dirección al corazón, llenándose de sangre de modo que se cierran las válvulas, y esto evita que la sangre arterial vuelva a entrar en el corazón, ¿no? La sangre arterial debe irse completamente hacia la circulación mayor, hacia la circulación sistémica. Si no existiera esta válvula, la sangre oxigenada se retornaría hacia el ventrículo izquierdo. Existen patologías en las que, como les dije, estas válvulas están insuficientes y sí hay reflujo retrógrado, ¿ya? Cada conjunto de válvulas funciona en un momento distinto.
Las válvulas auriculoventriculares se abren durante la relajación cardíaca para permitir el llenado de los ventrículos y se cierran cuando se contraen, porque si se mantuvieran abiertas, la fuerza de contracción haría que la sangre se regrese, ¿no? Las válvulas semilunares se cierran durante la relajación cardíaca y se abren cuando se contraen los ventrículos. ¿Para qué? Para permitir el paso de la sangre, ¿ya? Porque si estuviera cerrada mientras se contrae el ventrículo, esta válvula semilunar, ¿qué pasaría? No podría pasar la sangre, pues el flujo sanguíneo no habría recorrido de la sangre a nivel pulmonar y a nivel sistémico. Muy bien, entonces este es un poco del funcionamiento de las válvulas auriculoventriculares. Cuando la sangre que regresa a las aurículas, que viene ¿de dónde? De las venas cava superior, inferior y del seno coronario, presiona las válvulas auriculoventriculares hacia abajo, presiona. ¿Para qué? Para que se permita el llenado de las aurículas. Entonces, mientras están llenando las aurículas, la válvula, tanto semilunar como tricúspide y bicúspide, están cerradas cuando se están llenando las aurículas. A medida que se llenan los ventrículos, porque hemos dicho que la sangre va a ir fluyendo por gravedad y va a ir llenando los ventrículos, los colgajos de estas valvas van a colgar sin fuerza en los ventrículos. ¿Qué quiere decir? Que va a permitir el pase normal de la sangre sin ningún tipo de dificultad. Las aurículas se contraen, va a tener una fase de contracción, la aurícula. ¿Para qué? Para que el remanente, lo que queda de la aurícula que no ha podido pasar por gravedad, la sangre que no ha podido pasar por gravedad, pase completamente por medio de una pequeña contracción auricular hacia el ventrículo, tanto derecho como izquierdo. Posteriormente, lo que vamos a ver es que los ventrículos se van a contraer, entra en fase de diástole, se llama. Vamos a ver si cardíaco ahí lo vamos a entender mejor. Cuando los ventrículos se contraen, fuerza a los vasos sanguíneos para que los colgajos de estas válvulas se cierren y evite el flujo retrógrado. Las válvulas auriculoventriculares se cierran, los cordones tendinosos se tensan, lo que evita que los colgajos de las válvulas se replieguen, o sea, se reviertan o se puedan, se relajen para evitar que haya flujo retrógrado, ¿no? Ahora, en el caso de las semilunares, a medida que los ventrículos se van contrayendo, a medida que el corazón se va contrayendo, aumenta la presión intraventricular, la sangre es impulsada hacia arriba contra las válvulas semilunares, lo que hace que se abran estas válvulas, ¿no? Para permitir el paso de la sangre hacia el pulmón o hacia la arteria aorta. Tenemos acá, por ejemplo, a medida que se relajan los ventrículos, una vez que ya terminó la fase de contracción y hay relajación ventricular, disminuye la presión intraventricular y la sangre va a fluir hacia atrás, desde las arterias, de modo que llena las valvas de las válvulas semilunares y las fuerza a cerrarse, ¿ya? Entonces todo esto es gradiente de presiones, lo vamos a estudiar en ciclo cardíaco. El corazón, si bien bombea sangre, también necesita sangre para poder trabajar, ¿no es cierto? Entonces el corazón tiene su propia red circulatoria, red de vasos sanguíneos, ¿ya? Y eso es justamente también parte de la actividad que ustedes van a realizar. ¿Por qué es importante que conozcamos la red de vasos sanguíneos que irrigan al corazón? Porque si hay obstrucción o lesión a nivel de estos vasos sanguíneos, se van a dar patologías. ¿Qué patologías? Ya, eso lo hemos hecho. Sí, la expulsión de la arteria ¿Qué sucede cuando hay obstrucción de estas arterias que irrigan al corazón? Normalmente en el pecho, después te da un... Cuando hay una obstrucción de estos vasos sanguíneos, vamos a tener una enfermedad llamada infarto de miocardio. El infarto de miocardio es el cese del flujo sanguíneo a nivel del miocardio, a nivel del núcleo cardíaco. La sangre, chicos, si bien ahorita no estamos haciendo todo lo que es tejido sanguíneo, la sangre tiene una función principal.
Bueno, tiene varias funciones. Entre ellas, una es transportar calor. ¿Y otro qué más podría ser? ¿Qué cosa? ¿Por qué tenemos sangre en nuestro cuerpo? Aunque hay algunos que no tienen sangre en la cara. ¿Pero por qué tenemos sangre en nuestro cuerpo? La sangre es un tejido específico bastante importante en nuestro cuerpo. Exacto, la sangre es un medio de transporte, es un vehículo de transporte para que nuestras células se nutran y también les aporte oxígeno. ¿Ya? La sangre transporta glucosa, transporta células inmunitarias. ¿Qué más transporta? Oxígeno, electrolitos que son necesarios para las funciones celulares, ¿no es cierto? La sangre es un vehículo, ya es un medio de transporte de todos estos elementos, pero también transporta toxinas, también transporta elementos que no debería transportar, pero que se pueden traslocar, o sea, se pueden encontrar en la sangre, producto de ciertas patologías, ¿no? La sangre es un vehículo que transporta todo, lo bueno y lo malo que transporta. Entonces, como el corazón es un órgano vital, necesitamos que este funcione todo el tiempo, ¿no? Y sin oxígeno y sin nutrientes una célula puede funcionar. ¿Y qué pasa si se para el corazón? Si se empieza, no le damos oxígeno, no le damos nutrientes. Se muere, primero se mueren las células del miocardio, se empiezan a morir, empiezan a entrar en una fase de necrosis. Han hecho los términos necrosis, apoptosis, ¿no es cierto? La muerte programada de la célula. Han visto el término hipoxia. Falta de oxígeno en la célula. ¿Qué cosa es hipoxia? La disminución del aporte de oxígeno, ¿no? La disminución del aporte de oxígeno. En este caso, ¿a quién va a ser? A las células del miocardio. ¿Y esto por qué sucede? Porque alguna de las arterias del corazón se obstruyó, se rompió, se cortó, ¿ya? Entonces, como les dije, el corazón tiene una red de vasos sanguíneos específica para él mismo, ¿ya? ¿Por qué sucede esto? El corazón está lleno de sangre, está bañado de sangre por dentro y por fuera, ¿no es cierto? Pero ustedes creen que esa sangre que está dentro de los ventrículos, dentro de las aurículas, nutre al corazón directamente. No, hay una capa que se llama, ¿cómo se llama esa capa que está dentro del corazón, que está en contacto con la sangre? El endocardio. El endocardio tiene cierto grosor. Las células sanguíneas no pueden pasar a través del endocardio, no difunden, ¿ya? No difunden libremente. Se dice que una pequeñísima porción puede difundir a través del endocardio directamente, pero que no es suficiente para nutrir el miocardio. Por eso necesita una red especializada de vasos sanguíneos. Aunque las cámaras cardíacas están bañadas de sangre todo el tiempo, todo el día, hasta el día que nosotros nos muramos, la sangre del corazón no difunde hacia el miocardio con facilidad. Entonces sería fácil, ¿no?, que se distribuya rápidamente, se absorba prácticamente la sangre que está dentro de las cavidades cardíacas hacia el miocardio, pero no es así. El suministro sanguíneo que oxigena y nutre el corazón llega a través de las famosas arterias coronarias, ¿ya? Tanto derecha e izquierda, y estas nacen de la aorta ascendente y rodean el corazón como una corona que rodea una cabeza. Es por eso que se les llama coronarias, ¿ya? Cuando el corazón se contrae, fluye poca sangre por las arterias coronarias. ¿Por qué fluye poca sangre cuando el corazón está en contracción? Porque como el corazón El corazón se está comprimiendo, está estirado al máximo y está contrayéndose. no deja que fluya la sangre. Exacto, no deja que fluya la sangre. Lo que se está contrayendo es el miocardio y las arterias coronarias llegan hasta el miocardio, ¿no? Penetran al miocardio y en el proceso de contracción estas arterias pues están en vasoespasmo, o sea, están contraídas fuertemente, ¿ya?
Sin embargo, cuando el corazón se relaja, la elevada presión en la aorta permite que la circulación de la sangre a través de las arterias coronarias fluya hacia los capilares y luego hacia las venas coronarias. Ahorita vamos a ver cómo se da la circulación, cuáles son las estructuras implicadas en toda la circulación, en general en el cuerpo. Muy bien, entonces, acá tenemos, por ejemplo, nuestra arteria coronaria. ¿Ya? ¿De dónde nace esta arteria coronaria? De la aorta. ¿Ya? La arteria coronaria siempre va a nacer de la aorta. Y justamente eso es necesario. Está en la primera porción de la aorta. ¿Por qué? Esto se ve por la parte posterior. ¿Por qué está en la primera porción de la aorta? ¿Por qué no estaría en la pulmonar? El corazón es un músculo dependiente de oxígeno y nutrientes. Quiere decir que necesita sí o sí, para que pueda funcionar, tener oxígeno, tener glucosa y otros nutrientes, electrolitos, no lo sé. Entonces, justamente está en la primera porción, la arteria aorta nace de la primera porción, perdón, la arteria coronaria nace de la primera porción de la arteria aorta, porque aquí es la zona en la que está bien cargada la sangre de oxígeno. ¿Ya? Y eso le va a ayudar pues a distribuir el oxígeno con eficacia a todo el corazón. ¿Ya? Se va a dividir en ciertas porciones que ustedes van a desarrollar en la actividad. ¿Ya? Y me van a explicar cuáles son las zonas que irriga estas ramas de la arteria coronaria. ¿Ya? Hasta ahí nomás con circulación coronaria. Las arterias coronarias tienen sus divisiones. Por lo general se dividen en términos generales en rama derecha y rama izquierda. Y esta a su vez se va a subdividir en varias ramas mucho más pequeñas. Entonces, si nosotros tenemos arteria, esta siempre está unida a una vena. ¿Cómo es la estructura de nuestra circulación en todo el cuerpo? Tiene una estructura bien peculiar, pero bastante conocida también. No sé si ya, creo que esto todavía no han hecho, ¿no? En anatomía, en biología 1. En nuestro cuerpo siempre vamos a tener arteria, vena y capilar. Muy bien. Y la arteria, que está con sangre cargada de oxígeno y nutrientes, ¿a dónde va a llegar? Hacia los capilares. ¿Para qué? ¿Qué cosa pasa en los capilares? Este oxígeno y nutrientes que está transportando la sangre a través de las arterias va a difunde. Y ahora vamos a ver por qué difunde, cómo es que esta estructura de los capilares está dispuesta para que pueda difundir fácilmente. Ya difunde a nivel de los capilares y se intercambia, ¿no? La sangre oxigenada con la sangre desoxigenada. Y la sangre desoxigenada, ¿por medio de qué estructura vuelve al corazón? Por medio de la vena. Esta es la estructura básica en todas las células de nuestro cuerpo. Llega arteria, pasa por el capilar y sale por vena. ¿Ya? Sencillo. Entonces, si la arteria coronaria es una arteria que está aportando oxígeno, nutrientes, llega a los capilares, tienes que retornar para que se vuelva a oxigenar esa sangre por las venas, ¿no es cierto? Entonces también hay una red venosa, ¿ya? Hay una red venosa que va a reciclar la sangre desoxigenada para que pueda ser después mezclada a nivel de la circulación pulmonar y pasa por el proceso de hematosis. Sigue todo el ciclo, ¿no? Muy bien, entonces esto de la circulación coronaria la van a profundizar ustedes en la actividad que se viene a continuación. Tenemos inervación del corazón, ¿ya? El corazón está inervado por vasos nervios simpáticos y parasimpáticos. Pero a diferencia del músculo esquelético, el corazón tiene un sistema más de conducción, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver los nervios que inervan
valga la redundancia, el corazón. La inervación del corazón se refiere a la red nerviosa responsable del funcionamiento del corazón, ¿no? El principal nervio que está inervando todo el corazón es el... ¿Qué número de par craneal? El décimo par craneal, que es el vago. No es el único, pero es el que en mayor porción está inervado. ¿Ya? Entonces, no confundir el sistema de inervación con el sistema de conducción eléctrica. Son dos estructuras y dos tipos de células también completamente diferentes. Estas son células nerviosas. La conducción eléctrica del corazón está a cargo de células musculares especializadas. ¿Ya? No es nervio. No son vasos, perdón, nervios que están inervando el corazón. No, son dos cosas completamente diferentes. Pero sí, la inervación cardíaca tiene bastante implicancia en cuanto a la función cardíaca o la función del corazón. El corazón se encuentra inervado por fibras simpáticas y parasimpáticas del ramo autónomo del sistema nervioso periférico. ¿Esto cuándo lo van a entender? Cuando vamos sistema nervioso. Ahí vamos a ver los nervios parasimpáticos, simpáticos, los paracraneales, los nervios torácicos, cervicales, dorsales. Acá vamos a ver de forma general. La red nerviosa que inerva el corazón se denomina plexo cardíaco. Esta red recibe aportaciones provenientes principalmente del nervio vago derecho-izquierdo, así como del tronco simpático. Estos nervios se encargan de controlar e influir en la frecuencia cardíaca, ¿ya? Estos nervios, ¿qué cosa van a controlar? Van a controlar la cantidad de veces que se contrae el corazón y también van a controlar la forma en la que se contraen y se relajan los vasos sanguíneos, ¿ya? Pero no lo hace por medio de impulsos eléctricos, lo hace por medio de liberación de neurotransmisores. Ahí está la diferencia entre el sistema de conducción eléctrico, que ahorita vamos a ver, ¿sí se entiende? ¿No se entiende? Están volando, ¿ya? Eso que esto es anatomía, nomás esto es bien básico. ¿Quiere irse a despejar? Sí. Porque necesito que entienda la parte de la conexión eléctrica, que diferencia. ¿Ya? 10 minutos para que... ¿Una hora? ¿Una hora para que vayan? No, chicos, ¿a qué hora nos vamos a quedar? ¿8 de la noche? 6. ¿Qué hora es? 6:30. Sí, pero ¿qué hora es? 3:40. No, son las 3. 5 minutos a las 4. 3:45 me avisas. Por eso, 15 minutos. ¿Qué? ¿10 o 15? 15. Por eso, pues, a las, ¿cómo se llama? A las 3:45 me avisa. A las 3:45 me avisa. Para que se vayan a las 4. ¿Ya? El de conducción se refiere a las células especializadas y el otro se refiere Ya, entonces aquí nos vamos a quedar, chicos, silencio. El sistema de conducción eléctrico son células musculares especializadas. Estas células musculares especializadas trabajan mediante impulsos eléctricos. Esa va a ser su forma de influenciar en el corazón. Por eso aquellos que han leído su Galton, hay un capítulo que dice electrofisiología cardíaca. ¿Ya? El término está bastante largo, pero es fácil de comprender. Ya se van a adecuar. ¿Ya? Y tenemos un sistema de inervación que no tiene nada que ver con la parte eléctrica, no son impulsos nerviosos, influyen en el corazón mediante la liberación de neurotransmisores principalmente. noradrenalina, neurotransmisores. Hubiera sido bacán llevar primero nervioso.
pero ojalá que se pueda complementar bien el conocimiento, porque el nervioso es la última unidad, la más extensa también. Entonces, ¿qué neurotransmisores les voy adelantando? Noradrenalina, acetilcolina, Acetilcolina, noradrenalina, muy bien, adrenalina esta, la noradrenalina, y la adrenalina. y la adrenalina. Y otros también, pero estos son los principales, sobre todo la noradrenalina. Las principales diferencias entre el sistema de conducción eléctrico y el sistema de inervación, que viene de los nervios simpáticos y parasimpáticos. ¿Ya? El corazón duele o no duele, sobre todo cuando nos dejan, ¿no? Cuando nos plantan. Duele más cuando tienes pareja el 14 de febrero. Por eso dicen que van a ir a curar las penas del corazón. ¿Y por qué duele? Porque tenemos inervación, tenemos plexos. Porque si solamente tuviéramos sistema de conducción, no dolería el corazón para nada. Salgan, chicos. Vamos a ver.